Francisco Cándido Javier. Volví. Obra espiritualicada por el hermano Jacobo. Quinta edición. Prólogo del traductor. Allan Kardec, al codificar en su tiempo la filosofía espiritista, sabía, y así lo afirmó, que no estaba diciendo la última palabra ni fijando conceptos definitivos. Como toda enseñanza debe ser gradual, en su tiempo dio a conocer cuanto entonces era conveniente y prudente ofrecer a las masas, ansiosas de un conocimiento racional y satisfactorio sobre la razón de ser de la vida humana. No obstante, los seres del espacio, a través de distintas mediunidades, han venido descorriendo más y más el velo que nos oculta la vida en el más allá, mediante una serie notabilísima de obras medianímicas, a cuyo frente cabe el honor de hacer figurar esta obra Volví, dictada por el espíritu que se ve en la necesidad de ocultar su verdadero nombre bajo el seudónimo de hermano Jacobo. En ella se comienza a replegar bastante la tupida cortina, permitiendo o ir conociendo cómo se desarrolla la vida de las almas en las esferas espirituales que circundan el planeta Tierra. Para evaluar, en cierto modo, cuanto en esta magnífica y ejemplar obra Volví se afirma, por un espíritu que fuera en su última existencia un asiduo militante espiritista y que se comprometiera consigo mismo a volver tan pronto como le fuera posible, para descorrer hasta donde se le permitiera ese velo en beneficio de los hermanos que todavía quedan aquí, es que deseamos transcribir algunos párrafos de obras de reconocida reputación, que atestiguan, en variadas formas, que la vida en algunos planos del astral es tal como nos la da a conocer, con mayor amplitud, el querido hermano Jacobo, para con quien son deudores de gran gratitud los espiritistas brasileños, y ahora los espiritistas de habla. Haremos breves citas, pues, de distintos libros, comenzando por la obra Espiritismo, escrita por Sir Arturo Conan Doyle, cuya fama mundial hace innecesaria aquí su presentación. En la edición española, y refiriéndose a la notable mediunidad del gran sabio sueco Manuel Swedenborg, dice lo siguiente. Página 13. Encontró que el otro mundo consistía en un número de esferas diferentes que representaban varios grados de luminosidad y felicidad, a cada una de las cuales vamos después de la muerte, según las condiciones espirituales que tenemos en vida. Allí somos juzgados de una manera automática por una especie de ley espiritual que determina el resultado último por el resultado total de nuestra vida, de suerte que la absolución o el arrepentimiento en el lecho de muerte son de poco provecho. Encontró en aquellas esferas que la escena y las condiciones de este mundo estaban reproducidas con fidelidad, así como el armazón general de la sociedad. Halló casas en las cuales vivían familias, templos en los cuales se adoraba, salones en los que la gente se reunía para fines sociales, palacios en los cuales habitaban soberanos. Página 14. No hubo detalle insignificante para su observación en las esferas espiritistas. Habla de la arquitectura, del trabajo de los artesanos, de las flores y los frutos, de los bordados, del arte, de la música, de la literatura, de la ciencia, de las escuelas, de los museos, de los colegios, de las librerías y de los deportes. Tales son algunas muestras de la enorme masa de informes que Dios envió al mundo por medio de Swedenborg y que después también han sido referidas por la palabra y por la pluma de muchos espiritistas iluminados. El mundo no les dio importancia estimándolas como concepciones sin sentido. Sin embargo, gradualmente, el nuevo conocimiento se ha abierto camino y, cuando sea aceptado por completo, se reconocerá la verdadera grandeza de la misión de Swedenborg en la misma obra. Sir Arturo Conan Doyle, mencionando al notabilísimo medium norteamericano Andrés Jackson Davis, dice lo siguiente. Página 43. En su visión del más allá, Davis vio una disposición del universo que corresponde muy aproximadamente a la de Swedenborg, y a lo que más tarde dijeron los espíritus y fue aceptado por los espiritistas. Vio una vida que se parecía a la de la Tierra, una vida que puede llamarse semimaterial, con placeres y objetivos adaptados a nuestras naturalezas, que la muerte no modifica en modo alguno. Vio estudio para los estudiosos, labor genial para los enérgicos, arte para los artistas, belleza para los amantes de la naturaleza, reposo para los cansados. Vio fases graduales en la vida espiritual, a través de las cuales se asciende a lo sublime y a lo celestial. Y en la página 441, refiriéndose a lo dictado por el espíritu de Lester Coltman, Sir Conan Doyle dice lo siguiente. Estimo perfectamente explicable y natural, dice Lester Coltman, el interés de los seres terrenos por averiguar la forma en que están constituidos nuestros hogares y los establecimientos en que se llevan a cabo nuestros trabajos, pero no es cosa fácil hacer la descripción de estos en términos terrenales. Para progresar en mis estudios, visito frecuentemente un laboratorio, donde encuentro facilidades tan completas como extraordinarias para llevar a cabo los experimentos.
Tengo casa propia, verdaderamente deliciosa, con una biblioteca en la que hay toda clase de libros de consulta. Históricos, científicos, de medicina y de todos los géneros de literatura. Para nosotros estos libros son tan interesantes como para vosotros los de la Tierra. Tengo tina sala de música con todos los instrumentos. Tengo cuadros de rara belleza y muebles de exquisito gusto. Desde mis ventanas admiro un paisaje extraordinariamente bello que se extiende a lo lejos en suaves ondulaciones, y cerca de la mía existe una casa comunal donde viven en feliz armonía varios espíritus de los que trabajan en el laboratorio. En la página 443, Sir Arturo Conan Doyle dice: en el mismo círculo familiar que el autor recibiese también este mensaje. Por amor de Dios, sacude y despierta a esas gentes que no quieren creer. El mundo necesita saber lo que pasa aquí. Si yo en la Tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. Os esperan infinidad de sorpresas, todas bellas y nobles, dulces y radiantes. La vida es solo una preparación para estas esferas. Sin esta preparación no habría podido yo entrar en este glorioso y admirable mundo. En la Tierra nos seleccionamos y este mundo es el premio, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera vida. El sol tras la lluvia. Sir Oliver Lodge, el famoso científico inglés, en su célebre obra espiritista Raimundo, en la que relata gran cantidad de las comunicaciones que directa e indirectamente obtuvo de su fallecido hijo de ese nombre, y en la edición española, encontramos lo siguiente. Página 129. Lo que me tiene preocupado es cómo estará hecho esto, de qué estará compuesto. Aún no lo he descubierto, pero he conseguido una teoría. No es una idea original mía. Me ayudaron a formarla las palabras soltadas aquí y allí. Las personas que creen que todo esto es creado por la imaginación, están equivocadas. Eso pensé yo durante algún tiempo. Que los pensamientos de uno formaban los edificios, las flores, los árboles, y la tierra firme. Pero hay algo más. Hay algo que surge siempre del plano terrenal, algo químico en la forma. Según se eleva hacia nosotros pasa por varias transformaciones y se solidifica en nuestro plano. Siento la seguridad de que algo se desprende de la tierra, que forma los árboles y las flores, etc. Página 138. Quiero que las gentes se den cuenta de que aquí pasa todo tan naturalmente como en el plano terrenal. Página 139. Quiero hacer saber a aquellos para quienes usted escribe, que aquí hallarán muchas facilidades si previamente adquieren conocimientos sobre estas cosas. Es terrible cuando llegan aquí y se niegan a creer esto durante algunas semanas. Creen estar soñando. El reverendo G. Vale Owen, en su notable libro La vida más allá del velo, cuya edición en portugués tenemos a la vista, relata las célebres comunicaciones que le dio el espíritu de la autora de sus días, sobre las condiciones de la vida en el más allá. Para no ser extensos, citaremos un solo párrafo. Página 48. ¿Puede hacerme el favor de describirme su casa, los paisajes, etc.? Es la Tierra perfeccionada. En cierto modo, existe aquí lo que llamáis la cuarta dimensión, pero no podemos describirla claramente. Nosotros tenemos montañas, ríos, bellas florestas y muchas casas. Todo fue preparado por los que nos precedieron. El gran periodista inglés Mr. William T. Stead, que fuera director de la famosa Review of Reviews, en su muy interesante libro titulado Cartas de Julia, en el que aparecen los dictados que a través de su propia mediumnidad hubo de hacerle el espíritu de Julia, que corroboran cuanto se deja expuesto, y en la página 84 de la edición española, traducción del gran espiritista argentino Don Cosme Mariño, refiriéndose al célebre medium Stainton Moses, transcribe lo siguiente. Pregunta. ¿Las esferas son reales como en este mundo? Respuesta. En todo semejantes. Solo el cambio de condiciones hace la diferencia. Hay aquí flores, frutos, bellos paisajes, animales y pájaros como entre vosotros. Las condiciones materiales son diferentes. Y de la gran obra medianímica Arpas Eternas, tomo tercero de la segunda edición, transcribimos. Página 1248. Para formarse una idea más exacta del reino de las almas, podéis figuraros un infinito campo poblado de estancias y moradas, en cada una de las cuales viven las inteligencias desencarnadas, realizando las obras a que les lleva la vehemencia de sus afectos, sus convicciones y sus anhelos. Página 1273. Todas las manifestaciones de la vida en los planos físicos, son como una copia de lo que sucede en las eternas moradas donde guarda el Creador sus secretos casi incomprensibles para la mente humana terrestre.
Estimamos que lo que queda extractado sea más que suficiente para que el lector se beneficie con la lectura y comprensión de cuanto el hermano Jacobo tiene la bondad de darnos a conocer sobre la realidad de la vida de las almas, en una de las esferas espirituales situadas en la atmósfera psíquica que circunda nuestra Tierra, esfera a la que él, por sus relativos méritos, fue conducido. No obstante, hay muchas más, sumamente variables, concordantes con el grado de evolución de los espíritus que han de ir a habitarlas, y de capital interés, que el lector debe interesarse en conocer a través de la lectura de obras medianímicas que, como volví, merecen el mejor concepto, tanto por la índole de los espíritus que las dictaron, como por la seriedad y alta capacidad medianímica de los abnegados hermanos que las psicografiaron. Y para terminar este modesto prólogo, permítasenos repetir aquí lo dicho por el espíritu de Lester Coltman, transcrito por Sir Arturo Conan Doyle, con el ruego de que el lector lo medite profundamente. Por amor de Dios, sacude y despierta a esas gentes que no quieren creer. Euno Mundo necesita saber lo que pasa aquí. Si yo en la Tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. De 1957. Lic. Luis Guerrero Valle. La lucha continúa. Mientras nos hallamos en el cuerpo material, no nos hacemos idea exacta de lo que es, en realidad, la vida más allá de la muerte. Ni aun con lo que el espiritismo nos ayuda a pensar seriamente en ello, podremos calcular relativamente el futuro después del sepulcro. Los cuadros sublimes o terribles en el plano externo, corresponden, de algún modo, a nuestra expectativa, pero los fenómenos morales dentro de nosotros mismos, son siempre fuertes e inesperados. Antes del tránsito, todo me parecía infinitamente simple. La muerte, creía, vendría a ser una mera liberación del espíritu, y nada más. Nuestra alma se dirigiría a esferas en las que sería juzgada, de donde volvería a reencarnar, en caso de no ser transferida a los mundos felices. Comprendo hoy que aceptar esta fórmula sería lo mismo que menoscabar la existencia humana, declarando que el hombre apenas renacerá en la tierra, respirará entre las criaturas, y, seguidamente, se libertará del cuerpo de densa condensación fluídica. Cuántos conflictos, no obstante, entre la llegada y la disgregación del vehículo carnal. Cuántas lecciones entre la infancia y el declinar de las fuerzas físicas. Reconozco ahora, que las dificultades no son menores para el alma liberada, de lo que son los pesados fardos del plano material. Entre el acto de perder el cuerpo físico y la iniciación de la reencarnación o de la elevación, tenemos el tiempo, y el contenido de ese tiempo reside en nosotros mismos. Cuántos óbices a vencer. Cuántos enigmas a solucionar. Creí que el fin de las limitaciones corporales trajese inalterable paz al corazón, pero no es así. En el fondo, en nuestras organizaciones religiosas, somos una especie de combatientes prontos a batallar a distancia de nuestra morada, y cuando nos juzgamos en posesión de la victoria final, tornamos al círculo doméstico para enfrentar, individualmente, la misma guerra dentro del hogar. Vestimos el ropaje de la carne con el fin de luchar y aprender y, si muchas veces sorbemos el desencanto de la derrota, en muchas ocasiones nos sentimos triunfadores. Somos, pues, hijos de la turba distraída, compañeros de 1000 compañeros, cooperadores de 1000 cooperadores. Llega, entonces, el momento en que la muerte nos reconduce a la intimidad del hogar interior. Y si no hubo de nuestra parte la preocupación de construir, ahí dentro, un santuario para las determinaciones divinas, ¿cuántos días no emplearemos en la limpieza, en el reajuste y en la iluminación? Oh, mis amigos del espiritismo que tanto amo. Es para vosotros, miembros de la gran familia que tanto deseo servir, que dicté estas páginas, sin la presunción de convencer. No se crean a tono con la ley, por haber atendido a pequeños deberes de solidaridad humana. Ni se supongan preparados para alcanzar el paraíso, por haber recibido la manifiesta protección de un ser espiritual. Ayúdense a sí mismos en el desempeño de las obligaciones evangélicas. Espiritismo no es solamente la gracia recibida. Es también la necesidad de espiritualizarnos para alcanzar las esferas superiores. Les hablo hoy con experiencia más amplia. Después de pasados muchos años en las lides de la doctrina, estoy ahora comenzando el aprendizaje, para no ser el compañero inadecuado o el servidor inútil. Tengan la certeza de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es solamente el conjunto brillante de enseñanzas sublimes, propias para ser comentadas en nuestras adoctrinaciones. Es código de sabiduría celestial, cuyos dispositivos no podemos confundir.
Agradezco, sensibilizado, la colaboración de los espíritus de Emanuel y de André Luis, en los registros humildes de mi renovación espiritual, en estas páginas que dedico a mis hermanos de ideal y de servicio. Y pidiendo a Jesús que nos fortalezca a todos en la tarea que nos ha sido encomendada, a fin de que podamos entendernos, ruego también ayuda para mí mismo, a fin de que la luz divina me ilumine y auxilie en el nuevo camino de trabajo y de elevación, porque, si la experiencia carnal culmina y pasa, la vida prosigue y la lucha continúa. Hermano Jacobo. Pedro Leopoldo, 19 de febrero de 1948. Y de vuelta. Hace muchas semanas que tengo permiso para escribirles, para darles noticias del viejo compañero que ya se halla en el otro mundo. Desde luego, esto no constituye una novedad, ni para ustedes ni para mí. Cuando se iba desvaneciendo mi resistencia física, me hice el propósito de escribirles como amigo, tan pronto como la muerte me arrebatase. El espiritismo fuera para mí algo más que una simple creencia religiosa. Había sido el clima constante en que mi alma respiraba. Constituía elemento integrante de mi propio ser. De ahí el entusiasmo vibrante con que me entregaba a los servicios de la doctrinación y la certeza con que esperaba el momento feliz de hacerme sentir por los hermanos de ideal, después de mi desencarnación. Dificultades en el intercambio. Mas, el intercambio no es tan fácil como parece a simple vista. Podemos, ciertamente, visitar amigos e influenciarlos. Pero para eso bastaría con copiar los esfuerzos de los profesionales de la telepatía. Emitimos el pensamiento, gastando la potencia mental en dosis alta, y, si la persona elegida se muestra sensible, a la manera del receptor que se sintoniza con la emisora, nos es posible transmitirle ideas con relativa facilidad. A veces, la deficiencia del receptor, unida a las múltiples ondas que lo circundan, impide la consumación de nuestros propósitos. Si el instrumento de intercambio permanece absorto en las preocupaciones de la lucha común, es difícil establecer la preponderancia de nuestros deseos. La mente humana atrae ondas de fuerza, que varían de acuerdo con las emisiones que caracterizan sus actividades. En el aparato mediúmnico, ese fenómeno es más vivo. Por la sensibilidad que marca las facultades registradoras, el medium proyecta energías en busca de nuestro campo de acción y las recibe de nuestra esfera con intensidad indescriptible. Calculen, pues, los obstáculos naturales que cercenan nuestras intenciones. Si no hay combinación fluídico-magnética entre el espíritu comunicante y el receptor humano, nuestro intento solamente podrá realizarse parcialmente. Es casi imposible imponer nuestra individualidad completa. Aún tratándose de materializaciones, el visitante del otro mundo depende de las organizaciones que lo acogen. Si el medium rehúye la obligación de mantener el equilibrio físico-psíquico, y si los compañeros que integran su grupo de trabajo se hallan distraídos, sin la precisa comprensión de los deberes que les competen, resulta impracticable el aprovechamiento de los recursos que nos ofrecen para el bien. Estoy recibiendo ahora preciosas lecciones al efecto, después de haber cometido la liviandad de prometerme a mí mismo que proseguiría, después del sepulcro, comunicándome regularmente con los lectores de mis páginas doctrinarias. Consideraba la escritura y la incorporación medianímicas, como cosas corrientes en nuestras experiencias. No obstante, me tocó reconocer, en este plano en que hoy me encuentro, la falta de atención con que estimamos semejantes dádivas. Esos hechos, ampliamente multiplicados en nuestras agrupaciones, representan inmensos trabajos por parte de los espíritus protectores, con reducida comprensión por parte de los encarnados que a ellas asisten. Llegué a comprender el porqué de muchas promesas de amigos, que no se realizarán. Diversos compañeros habían partido antes que yo, convencidos de que podrían volver cuando lo desearan, trayendo informaciones de la nueva esfera, y, no obstante estar esperando su palabra aclaratoria en reuniones respetables, la solución parecía olvidada indefinidamente. El hombre encarnado es considerado en nuestros círculos espirituales, como simple arrendatario de las posibilidades terrestres, y en modo alguno podemos absorberle la autoridad y la dirección de la experiencia física, máxime no siéndole posible determinar la zona de trabajo que nos es propia. En vista de eso, por más que lo deseemos, estamos obligados a depender de ustedes al intentar nuestras comunicaciones e interferencias. Los amigos de la vida superior tienen necesidad de la cooperación elevada, para poder manifestarse en las obras de amor y de fe, en la misma forma en que las entidades dedicadas al mal reclaman concurso de baja especie de las criaturas perversas o ignorantes, en el escenario carnal. Se verifica la misma disposición en nuestra zona de servicio.
Ustedes podrán conseguir esto o aquello en nuestro ambiente, pero dependiendo para ello de las entidades que puedan movilizar. Ponderaciones necesarias. Volviendo a mí mismo después de haberme despojado del cuerpo material, la preocupación de regresar entre mis amigos, constituía una ansia continua. Me habituara en mi última existencia, fértil en trabajo e intensamente vivido, a concretar los menores deseos, en todo aquello que concernía a la lucha exterior. El hombre práctico, que se mantiene en el cuerpo terrestre por más de 50 años, se acostumbra a ser invariablemente obedecido. Ese hábito le crea enormes prejuicios, por encerrarse instintivamente en el círculo vicioso de preconceptos nocivos que van cristalizándosele vagamente, en su organización mental. Las insignificancias llegan a torturarlo. La conveniencia la interpreta como falta de respeto, y la prudencia como ingratitud. Casi me consideré ofendido cuando mis bienhechores espirituales me dificultaron el pronto retorno. Al final de cuentas, pensaba para conmigo mismo, lo que yo pretendía no era, en modo alguno, la admiración ajena, ni deseaba aprovechar la oportunidad para ensalzar mi nombre. Lo que sí me interesaba era la prueba de la supervivencia. Para lograr este objetivo, de serme posible, tocaría un clarín más alto que el de una sirena festiva. Amigas afectuosos, no obstante, me hicieron comprender que la falta de prudencia en el ambiente espiritual, es tan perjudicial como la algazara intempestiva en la vía pública. Y después de escuchar una larga serie de ponderaciones conducentes a reajustarme en mis propósitos desordenados, comprendí, gracias a Dios, que mis precipitaciones se originaban en la pura ingenuidad. Primeras visitas. Las primeras visitas que llevé a cabo en los núcleos doctrinarios, se verificaron, justamente, en Río de Janeiro. Mi situación, entonces, era muy diferente. Mientras estuve encarnado, solamente me había sido posible identificar reducida porción del trabajo. Mientras que ahora, acompañado de amigos espirituales que me conducían solícitos, observaba un mundo nuevo, de aspecto indescriptible. Veía a los centros espiritistas, en función de estudio y de socorro, como verdaderas colmenas de entidades desencarnadas. Algunas, en servicio y actuación evangélica. Otras, en gran número, asistían procurando alivio y aclaración, haciéndonos recordar la multitud de víctimas de accidentes, cuando concurren a las puertas de los hospitales de emergencia. La importancia de las obligaciones se agigantaba a mi vista. Comprendí, entonces, cuánta abnegación necesitábamos para poder perseverar en el bien, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Mi primera impresión fue de carácter negativo. En el fondo, llegué a admitir por algunos momentos, la incapacidad de la colaboración humana, ante la inmensidad del servicio. Mas la palabra de los compañeros experimentados logró reanimarme. Pequeño número de simientes llegan a producir toneladas de granos para alimentar al mundo. De igual modo, los gérmenes de buena voluntad improvisan actividades heroicas en la estructuración humana. Esa conclusión me tranquilizó, y tuve la alegría de hacerme ver en varios centros del ideal, aprovechando la cooperación de algunos médiums que interpretaron mi personalidad. Las oportunidades, no obstante, no me ofrecían recursos para brindar noticias completas. Comencé a luchar por lograr mi individualismo sobresalientes, mas, examinando y reconociendo el respeto que merecen los intereses ajenos, no me sentí suficientemente dispuesto a establecer interferencias que redundasen en perjuicio del bien general. Tentativas y aprendizaje. Después di varias experiencias, vine a la localidad de Pedro Leopoldo, por primera vez después de mi liberación. Qué diferente me lucía ahora el grupo que yo visitara personalmente, en agosto de 1937, en compañía de mi querido amigo Watson. Aquella casa humilde la veía ahora repleta de seres desencarnados. Los compañeros que rodeaban la mesa, eran pocos. No excedía de 20 el número de personas que se hallaban en el recinto. Las paredes, luciendo como desmaterializadas, daban cabida a amplio conjunto de almas necesitadas, que el orientador del centro, con la colaboración de muchos auxiliares, procuraba socorrer con su palabra evangélica. Entré, ladeando 3 hermanos, y recibiendo abrazos acogedores. Observando los cuidados del dirigente y previendo las particularidades de la reunión, recordé los espíritus controladores a que se refieren comúnmente nuestros compañeros de Inglaterra. Nos hallábamos ante un equilibrado orientador espiritual. Todas las experiencias y realizaciones de la noche, se hallaban programadas.
Incontables hilos de sustancia oscura, partían, como líneas móviles, de las entidades perturbadas y sufrientes, intentando alcanzar a los componentes de la pequeña agrupación de encarnados. Pero, bajo la supervisión del mentor del grupo, se produjo un bello haz de luz en torno del cuadro a que ellos se acogían, cuyo haz atraía las emanaciones de color plomizo, extinguiéndolas. Me explicó un espíritu amigo que las personas angustiadas, fuera del cuerpo físico, proyectan oscuras emanaciones, producto de la tristeza y de la rebeldía, en los centros de fraternidad cristiana en los cuales se improvisan tareas de auxilio. Mientras los encarnados allí presentes oraban y atendían a las solicitudes que se establecían entre los dos mundos, observé que los trabajadores espirituales extraían de algunos elementos de la reunión, gran cantidad de energías fluídicas, aprovechándolas en la materialización de beneficios para los desencarnados que allí se hallaban en condiciones dolorosas. No me fue posible analizar en toda su extensión el servicio que allí se desarrollaba, pero un atento espíritu compañero me aclaró que en todas las sesiones de fe cristiana, consagradas al bien del prójimo, los cooperadores dispuestos a auxiliar con entusiasmo son aprovechados por los mensajeros de los planos superiores, quienes retiran de ellos los recursos magnéticos que Reichenbach bautizó con el nombre de fuerzas ódicas, convirtiéndolos en elementos de preciosa utilidad para las entidades dementes y suplicantes. Mi mente, no obstante todo cuanto observaba, se interesaba en lograr la aproximación con el medium, fijo como me hallaba en la idea de valerme de él para lograr contacto con el mundo material que había dejado. Quebrantando las conveniencias, rogué la colaboración del superior del grupo, no obstante el respeto que su presencia me inspiraba. Mi petición no fue recibida por él con muestras de desagrado, pero me tocó en el hombro paternalmente, y me dijo, eludiendo: mi buen amigo, es justo esperar un poco más. No tenemos aquí un servicio de mero registro. Es conveniente ambientar la organización medianímica. La sintonización espiritual exige más tiempo. Entonces, dentro de la imperfección y del egoísmo que aún me dominaban, recordé el caso del espíritu de André Luiz. Él no fuera, como yo, espiritista. Y no obstante, comenzara, bien pronto, a dar sus noticias del otro mundo. El director, liberal y comprensivo, fijó en mí sus penetrantes ojos, como si estuviera leyendo en lo más recóndito de mi corazón, y sin que yo hubiera exteriorizado lo que pensaba, agregó con humildad: no crea que André Luiz alcanzó la iniciación de improviso. Sufrió mucho en las esferas purificadoras, y luego frecuentó nuestras tareas durante 700 días consecutivos, para lograr afinidad con la mediumnidad. Además de eso, el esfuerzo de él es impersonal y refleja la cooperación indirecta de muchos bienhechores nuestros que viven en esferas más elevadas. Y pasó a explicarme las dificultades, indicando los óbices que se anteponían al intercambio, relacionando aclaraciones científicas que no pude retener en mi memoria. A continuación, me prometió que me auxiliaría en el momento oportuno. Realmente, me hallaba decepcionado, pero satisfecho. Me estaba acercando a los amigos, sin capacidad suficiente para hacerme percibir por ellos. Mientras tanto, comenzaba a comprender, no solamente los inconvenientes naturales del intercambio entre ambas esferas, sino también la necesidad del desprendimiento y de la renuncia, en la obra cristiana que el espiritismo, bajo la égida de Jesús, está realizando en favor del mundo. Ir al frente de la muerte. Todos los que, corno nosotros, estudian el espiritismo consagrándole las fuerzas del corazón, se ven comúnmente asediados por la idea de la muerte. ¿Cómo se produce la desencarnación? ¿Qué fuerzas actúan en el gran momento? De cuando en cuando, abordamos la experiencia de personas respetables, concluyendo siempre en la expectativa indagadora. A mi vez, leyera descripciones y tesis magníficas sobre tan interesante tema, incluso de Bolzano y André Luiz. De este último, recogiera informaciones que me sensibilizaron profundamente. Poco antes de recogerme en el lecho de la muerte, meditaba acerca de sus narraciones sobre la desencarnación de algunos compañeros, y, ante los síntomas que observaba en mí mismo, no tenía duda alguna. Se aproximaba para mí el fin del cuerpo. Preparativos. No obstante el valor con que pasé a encarar la situación, y a pesar del viejo hábito de invitar amigos para mi entierro, en observaciones chistosas durante los días de buen humor, descansé el organismo extenuado, en posición horizontal, ya que me era totalmente imposible actuar de otro modo. El hermano Andrade, espíritu benemérito dedicado a la medicina, con quien tuve la alegría de colaborar durante algunos años, recomendara absoluto reposo. Y tan insistente se hiciera el consejo, que fui obligado a abandonar las últimas actividades doctrinarias.
1 obreros da vida eterna. Nota del autor espiritual. El reposo físico, por otra parte, agravaba mis preocupaciones mentales. La inamovilidad me imponía verdadera revolución íntima. En el silencio de la habitación, me parecía que los pensamientos se evadían de mi cerebro, situándose a mi lado para argumentar conmigo. Algunos convenientemente, y otros, a la inversa. Viejo Jacobo, expresaba en el fondo, tú ahora dejarás las ilusiones de la carne. Viajarás de regreso a la realidad. Prepárate. ¿Qué posees en tu bagaje? No te olvides de que la justicia todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Algunas veces, me interponía yo mismo recursos. La conciencia me compelía a retroceder en la contemplación de los problemas en los cuales actuara con desacierto. Por otra parte, buscaba atenuantes a mis propias faltas. Alegaba incertidumbres e imperativos de la vida. Confieso, no obstante, que las incursiones dentro de mí mismo, angustiaban mi ser. La vigilia, se tornaba menos agradable, y el sueño se me hacía doloroso. No llegaba a penetrar realmente la región del sueño. Cuando me disponía a dormir, me parecía ingresar en un modo inhabitual de ser, en el que la verdad se me patentizaba con más claridad. Me veía como en otro lugar, en otro clima, ante conocidos y desconocidos, como si me hallara ante enorme multitud de personas deseosas de hacerse comprender de mí. En otros momentos, mi memoria retrocedía en el tiempo. Reveía situaciones alegres y tristes, confortadoras y embarazosas, extinguidas desde hacía mucho tiempo. Reintegrándome totalmente en el cuerpo exhausto, sentía extremas dificultades para retener las imágenes y describirlas. El cerebro tenía vida intensa, mas en lo relativo a la comunicación con el exterior, me sentía agotado, como un limón exprimido. La fe preparaba mi espíritu, ante la gran transición, no obstante, los recelos crecían, las preocupaciones aumentaban siempre. Modificación. El desvanecimiento de la fuerza física determinaba en mi alma un fenómeno singular. Me sorprendía al verme enternecido y sentimentalista. Me había acostumbrado a tratar con el mundo, dentro del mayor sentido práctico. Estimaba la observancia de la caridad, convencido, no obstante, de que la energía rígida era indispensable en las relaciones humanas. Muchas veces, en la intimidad entre compañeros encarnados y entidades desencarnadas, me sintiera ríspido, contundente. Me esforzaba frecuentemente por no desmerecer la confianza de los que me estimaban, sin embargo, no siempre sabía ser dulce en la extensión de la personalidad. Tal manera de ser individual, que las luchas duras de la vida humana me impusieran, representaba motivo de no pocos sinsabores para mí, porque, en lo íntimo, aspiraba a servir la fraternidad legítima, en nombre del Cordero de Dios. Ahora, postrado, sentía que una inesperada sensibilidad me dirigía. La renovación del camino me obligaba a olvidar los negocios y los intereses terrenales. Ya no me era posible gobernar el timón del barco material, y ese impositivo, a lo que parecía, me proporcionaba acceso a mí mismo. Sentía la necesidad de ternura y de compasión, como si en aquellas horas estuviera volviendo a la edad juvenil. El hombre de actividad humana, obligado a defenderse y a preservar el bien de los seres queridos, a través de 1000 modos diferentes, estaba pasando. En cuanto a esto, la muerte gradual era una realidad. Al fin, me reencontraba. Yo ya no era el hombre común, reclamando socorro y cariño. Tenía el corazón oprimido por aflicciones indecibles. Si la disnea me robaba la tranquilidad, los remordimientos poblaban mi espíritu de tristezas y de sombras. Jamás experimentara, hasta entonces, tan grande sensación de exilio y desplazamiento. En la tierra, estaba envuelto en benditas atenciones por parte de las queridas hijas y de los abnegados amigos. Pero, realmente, no me seducía el regreso a la juventud del cuerpo. ¿Serían nostalgias del más allá el factor determinante de la inquietud que me torturaba? No. Reconocía mi condición de hombre imperfecto, que en modo alguno debía soñar con el paraíso. Me esperaba, naturalmente, un laborioso futuro en cualquier parte en que me encontrara. No obstante, dolorosas ansiedades pesaban sobre mi alma abatida. Yo, que había hecho guerra a las lágrimas, les reconocía, ahora, el sumo poder. Se contenían en mis ojos, con frecuencia, cuando, a solas, me entregaba a largas meditaciones. Oraba con fervor, pero en el curso de la oración solitaria, me sensibilizaba como una criatura. Entrara en las vísperas de la total exoneración, en cuanto a los deberes terrenales. ¿Me veía dispuesto a abandonar el nido planetario que me abrigara por dilatados años? ¿A qué puerto me dirigiría?
En el gran desprendimiento. Recordando las experiencias del investigador de Rochas, me identificaba en singulares procesos de desdoblamiento. Recluido, en la imposibilidad de recibir a los amigos para sostener con ellos largas conversaciones y entendimientos, me vi en varias ocasiones fuera del cuerpo exhausto, tratando de aproximarme a ellos. En las últimas 30 horas, me reconocí en una posición más extraña. Tuve la idea de que dos corazones latían en mi pecho. Uno de ellos, el de carne, en ritmo descompasado, casi a punto de paralizarse, como un reloj en indefinible perturbación. Y el otro, funcionando más equilibrado, más profundo. Mi vista común se alteraba. En determinados instantes, la luz me invadía con claridades súbitas. Pero, durante minutos de prolongada duración, me envolvía una densa neblina. El confortamiento de la cámara de oxígeno, no lograba sustraerme a las sensaciones de extrañeza. Observé que un frío intenso me hería las extremidades. ¿No sería la integral extinción de la vida corpórea? Procuré calmarme, orar íntimamente y esperar. Después de sincera rogativa a Jesús para que no me desamparase, comencé a divisar a la izquierda la formación de un depósito de sustancia plateada semejante a una gasa sutilísima. No podía asegurar si era de día o de noche en torno mío, dada la neblina en que me sentía sumergido, cuando noté dos manos cariñosas que me sometían a pases de fuerte corriente. A medida que se practicaban de arriba hacia abajo, deteniéndose, particularmente en el tórax, disminuían mis sensaciones de angustia. Recordé con fuerza al espíritu del hermano Andrade, atribuyéndole aquel beneficio, y le imploré mentalmente se hiciese oír de mí, ayudándome. Cual si estuviera sufriendo delicada intervención quirúrgica bajo la acción de pesada máscara, oí que alguien me confortaba. No se mueva. Silencio. Silencio. Entonces consideré que la terminación de la resistencia orgánica era cuestión de minutos. No se extendió el alivio por mucho tiempo. Comencé a sentir sensaciones de opresión en el pecho. Las manos espirituales del que me daba los pases, se concentraban ahora en el cerebro. Demoraron su acción por casi 2 horas en torno a la cabeza. Me volvió a dominar una suave sensación de bienestar, y de pronto sentí una conmoción indescriptible en la parte posterior del cráneo. No se trataba, indudablemente, de un golpe. Se asemejaba a un choque eléctrico, de vastas proporciones, en lo íntimo de la sustancia cerebral. Aquellas amorosas manos, ciertamente, habían roto algún lazo fuerte que me retenía unido al cuerpo material. En el mismo instante, me sentí subyugado por energías devastadoras. ¿A qué podría comparar el fenómeno? La imagen más aproximada que se me ocurre, es la de una represa cuyas compuertas fuesen arrancadas repentinamente. Me vi, de repente, ante todo lo que yo había soñado, estructurado y realizado durante mi vida. Tanto las insignificantes ideas que había emitido, como cuantos actos había realizado, por mínimos que fueran, desfilaban, absolutamente precisos ante mis ojos afligidos. Como si me fuesen revelados de golpe por un extraño poder, por medio de una cámara ultra rápida instalada dentro de mí mismo. Se me transformaba el pensamiento en un film cinematográfico, en forma misteriosa e inopinadamente desarrollado, desdoblándose, con espantosa elasticidad, para su creador asombrado, que era yo mismo. En la labor de comparación a que me veía obligado por las circunstancias, tuve la idea de que, hasta aquel momento, había sido el constructor de un lago cuyas aguas crecientes se formaban de mis pensamientos, palabras y actos, y sobre cuya superficie mi alma conducía, a su talante, el barco del deseo. Mientras las aguas parecían transportarse conmigo de una a otra región, me veía en el fondo, cercado de mis propias creaciones. No encuentro otras palabras más apropiadas para definir la situación en que me hallaba. Recordé el libro de Ernesto Bozzano, en el que analiza el comportamiento de los moribundos. Pero me veo forzado a asegurar que todas las narraciones que poseemos, en este sentido, comentan pálidamente la realidad. Mi hija. Sintiéndome relegado a mis propias obras, ¿por qué no confesarlo? Me sentí solo y amedrentado. Me esforcé por gritar implorando socorro, pero los músculos ya no me obedecían. Traté de ampararme en la oración, pero el poder de la coordinación me faltaba. No me era ya posible precisar si yo era un hombre que estaba muriendo o un náufrago debatiéndose en una sustancia desconocida, bajo extensa neblina. En aquel intraducible conflicto, recordé más intensamente el deber de orar en las circunstancias difíciles, rememoré el pasaje evangélico en que Jesús calma la tempestad ante los compañeros llenos de pavor, rogando al cielo salvación y piedad.
Fuerzas de auxilio de nuestros protectores espirituales, hermanadas a mi confianza, me sostenían en aquellas perturbaciones. Brazos poderosos, aunque invisibles para mí, parecían reajustarme en el lecho. No obstante, una aflicción asfixiante me oprimía íntimamente. Sentía ansias de libertarme. Lloraba conturbado, atado al cuerpo que sentía desfallecer, cuando una tenue luz se hizo perceptible a mi vista. En medio de un sudor copioso, distinguí el espíritu de mi hija Marta extendiéndome los brazos. Estaba linda como nunca. Intensa alegría se traslucía en su semblante tranquilo. Avanzó hacia mí, cariñosa.